para pedirle al Señor que toda palabra que salga de boca de Tony, Señor, sea inundada por tu Espíritu, Padre. Y que toda aquella palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, y que podamos dar fruto en abundancia, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, buenos días. Buenos días. Ahí está. Voy a ver si no me caigo con este micrófono. Es por eso que cargo el mío. A ver si me le bajan un poquito para que está muy alto. Porque no me he enseñado a caminar muy bien con la cuerda. Le doy gracias a Dios por traerme nuevamente aquí. Cuando entré quería llorar porque del año 2000 al 2005 yo estudié en la diócesis de Orange. Terminamos los 5 años como conferencista católico, mi esposa Marta y el hermano Tony. Y en el año 2005 y medio, parece que fue, me invitó por primera vez. Yo ya tenía un programa en la radio y ya me escuchaban allí en la radio, el hermano Tony, el burrito de Cristo Jesús, el pentecostal. Era un morbo grande. Y me acuerdo que me invitó un hermano, que no sé si todavía está en esta parroquia, a Jesús se llama, me parece, del grupo de oración. Era un retiro de servidores y estaba casi lleno acá. Y como ellos me escuchaban en la radio, ellos pensaban que yo ya predicaba afuera. En la radio era fácil porque es una cabina y no me ve nadie, allí hablaba yo. Y cuando vengo aquí me acuerdo que entré por esta puerta y el tema era en la mañana. Y me acuerdo de ese baño que me iba por allá a orinar a cada rato. Y me decía Marta, hey, ¿qué está pasando? Te vas a deshidratar, porque tenía muchos nervios, porque era mucha gente la que había. Y le doy gracias a Dios porque después, que será de 7, 8 años, me trae para atrás nuevamente. Bueno, ya presentaron, ¿verdad? Ya presenté a mi esposa, mi grandota de Sinaloa, para las viudas separadas, solteras, no se vuelven, estoy casada. Y quiero decirles algo que no va a pasar como el padre, suele pasar. El padre ahorita termina de hacer la oración, pasa para allá y me dice, buenos días, padre. Le digo, no, ella es mi esposa. Y queda viendo el padre como diciendo, ¿qué pasó? Porque desde el año 2009 alguien me regaló un traje de estos. Y en oración le pedí a Dios que quería un logo para traerlo, que sea algo diferente. Porque hay un pentecostal que se viste también así, no sé si ustedes le conocen, el nombre de él es Benny, algo así. Y yo quería algo diferente. Y me reveló el Espíritu Santo y comencé a usarlo. Y de allí Dios me ha vestido de aquí para desde el 2009 que me regalaron uno, ahora me han regalado varios, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, otra historia que quiero narrarles es porque es muy importante. A mí me invitaron a compartir acerca de la Cuaresma, algo que me gusta hacerlo. Soy el primero convertido al catolicismo, voy a cumplir 13 años, ahora el 4 de mayo. Mi papá es un pastor evangelista, mis hermanos, toda mi descendencia. Y en el año 2005, yo tengo una visión, después que terminé de estudiar los 5 años, tuve una visión, casualmente con ese señor que está allí. Yo entraba a trabajar a las 5 de la mañana, me parece que salía a la 1 de la tarde. Sí hacía el rosario de Mamita María y el de la Divina Misericordia, pero no lo hacía como con devoción. Era porque había trabajado como por 2 años en Fullerton, en la iglesia de Santa María, con las señoras de Legiones de María, y ellas me habían enseñado a hacer el rosario. Yo no sabía hacer el rosario con ustedes. Entonces, ese día llegué y mi esposa, me acuerdo que no sé a qué salió, y yo me acosté un rato a descansar, eran como las 2:30 creo de la tarde, cuando miré un señor con una túnica blanca entrar al cuarto, y era tan fuerte el resplandor que no alcanzaba a ver yo quién era, pero lo miraba así. Y cuando llega Marta, me encuentra como asustado, pero a la misma vez llorando. Dice, ¿qué pasó? Tuve una revelación, le digo, con un señor de una túnica blanca.
pero traía una herida en la mano, le digo así, le digo, y unos rayos que salían. Y me dijo, Marta, es el Señor de la Divina Misericordia. Bueno, me quedé así. Como a los 6, 7 meses, una hermana que está aquí, que es paisana de mi esposa, Ramona, me presta o me regaló una película que no sé si te la regrese, si no, perdóname. Pero la caja donde ella me regaló la película decía el infierno o regreso, no sé cómo, ¿verdad? Y yo dije, no, que a Ramona, ¿qué voy a ver eso yo? Si Jesús me rescató del infierno, ¿por qué voy a ver esa película? Y la puse por un lado, nunca la había visto. Me parece que fue hasta como en el 2006, empezando, me la vuelvo a encontrar allí en Revuelta y le dije a Marta, pues deja ver, Ramona me regaló esta película. Hay veces nos pasa como me pasó a mí, hay veces juzgamos a las personas por la manera de vestir, la manera de caminar, o hay veces hablamos del libro porque vemos la pasta pero no hemos leído lo que el libro dice en sí. A mí me pasó, como la película decía, en la caja que Ramona la había puesto decía que regreso al infierno, o algo del infierno decía. Y como yo sufrí una adicción de 9 años, adicto a la droga, entonces yo dije, yo no voy a ver algo de donde Dios me rescató, ¿para qué? Pero era la caja nomás. Cuando pongo la película, comienzo a verla y hay una parte donde se le aparece Jesús a Sor Faustina en la película, dándole, está ella en el convento, dándole de comer a los niños. Si ustedes son de la Divina Misericordia, yo creo que ustedes ya leyeron bastante el diario de Sor Faustina, ¿verdad? Okay. Entonces, está ella dándole de comer a todos y sobró un plato nomás para ella. Eso lo narra en la película, no en el libro no lo narra así, ¿okay? Entonces viene ella, entra el pordiosero, toca la puerta, un muchacho joven, bien sucio así, y le dice, tengo hambre. Ella voltea a ver a la mesa que nomás está su plato, voltea a ver a la cocina que no hay un pedazo de pan nomás, y le dice al muchacho, entra y cómetelo. Cuando ella lo deja comiendo, va para la cocina, agarra el pan, cuando viene para atrás, ve que el muchacho ya no está. Cuando ella va saliendo, queriendo ver quién era, ella ve el rostro de Jesús y le dice, Faustina, soy yo que bajé a ver tu misericordia. Cuando yo veo esa parte de la película, yo comienzo a llorar, porque yo dije esto, entonces eras tú el de la visión, porque yo todavía no sabía qué pasaba con esa visión. Y fue en ese año que yo empiezo a propagar el Rosario de la Divina Misericordia. Desde el año 2006 propago ahora el Rosario de la Divina Misericordia. Vamos a regalarles a muchos de ustedes esta postal, donde viene por atrás la cronología de la Divina Misericordia. Hoy cada 3 meses ordenamos 10,000 de esto y 10,000 de Mamita María, y somos misioneros de Jesús y María. Así es que es hermoso, se los tenía que narrar, porque a lo mejor muchos de ustedes que están aquí todavía nos pasa como los discípulos de Jesús, ¿verdad? Ahorita me encuentro dando clases en el año de la fe, tengo mucho trabajo ahorita. Estoy dando clases en la parroquia San Benito, Montebello. Ahí tengo como unos 48 alumnos, parece. Estoy dando ahorita el curso de Emaús, que el curso de Emaús es muy importante y se relaciona con la Divina Misericordia, porque muchos de nosotros andamos en este caminar y todavía no le creemos a Jesús. Andamos con Jesús y no alcanzamos a descubrir que Jesús es el que está con nosotros, ¿verdad? A través, yo digo, como veo muchas damitas solas, a través del marido, a través de la esposa. El esposo, la esposa que tienes a un lado es el regalo que Dios te dio, y el esposo que tienes a un lado es el regalo que Dios te dio. A lo mejor como mujer no te gusta ese regalo ya, porque ya no está parte, porque ya hace mucho tiempo. Pero ya, perdóname, Dios mío. Estas son mis conferencias, trato de que no mantengan mis conferencias. Lo que no se han fijado así como mujer, que cuando nos casamos, ese regalo que ustedes recibieron como mujer, aquí atrás traía un sign que dice no devolución. Así es que el que tienes a tu lado es tu marido. Ahora aguántalo y no vengas a decirle a Jesús, mira Señor, el marido que me diste. Él te va a decir, no, no me lo pediste, tú lo agarraste de pero ahora él va a trabajar en esa forma. Entonces, también estoy dando clases de apologética en la parroquia Santo Tomás Apóstol. Ahí tengo como unos 75, 78 alumnos. Y estoy dando clases también en la parroquia San Rafael, que es mi parroquia.
Ahí también veo como unos 50 alumnos. Y voy a empezar, me parece que el 9 de abril, empiezo en la parroquia de mis hermanos que vinieron, en el páramo, empiezo a dar apologética allí también. Hoy en día la diócesis me está usando mucho para formar líderes, para formar servidores. Pero lo que quiero llegar es esto, que muchas veces cuando andamos en el camino de Cristo, como el pentecostal, yo estoy viviendo mi cuaresma número 13. Y cada cuaresma de que yo he vivido es muy diferente. Si ustedes analizan la vida de Pedro, podemos poner a este lado todo lo, ¿cómo se puede poner? Todo lo falso que fue Pedro y todo lo verdadero de Pedro. Y van a ver ustedes que Pedro tenía muchas cosas negativas y tenía muchas cosas positivas. Pero en el trayecto que Jesús agarró a Pedro, comenzó a pasar todas esas cosas negativas que tenía Pedro, como por ejemplo, cómo se figuran a Pedro, cómo lo figura la iglesia, más que nada, como un hombre rudo, ¿verdad? Un hombre terco, un hombre que dijo, aquí nomás mis chicharrones truenan. Para ustedes como mujeres, es muy importante que su marido no traten ustedes de convertirlo ustedes, sino déjenselo a Jesús. Están enfrente de ustedes dos ex narcotraficantes. Marta le decían la peligrosa y el hermano Tony el moreño. Yo no sé si ustedes escucharon allá por los años 90, 91, una familia, yo no digo nombre siempre, que me grabó ese corrido. Yo soy el famoso, el moreño, pagué como $5,000 para que me grabaran esa canción entre el año 90 y 91. El castillo de la Fuente, el rodeo de Pico Rivera, mi hacienda, eran los lugares donde el famoso moreño allí estaba siempre. Hoy, 13 años después, puedo decir que Cristo está vivo y yo soy testigo. ¿Cómo pude trabajar? ¿Cómo podemos trabajar mi esposa y yo con un carácter fuerte de mi esposa? Diga, nota de Sinaloa, fuerte. Imagínense, 12 narcotraficantes. ¿Cómo me enamoré de Marta? Que Marta, yo le decía a Marta en los bailes, ¿te gusta esta para mí? Y Marta, me acuerdo que me decía, mira Moreño, esa es una lambriscona que quiere por tu dinero nomás, me decía. Yo no sabía que Marta ya estaba enamorada de este guapetón, pero no se animaba a decírmelo. Entonces, yo cuento esto a ustedes como mujeres porque veo más mujeres que hombres, ¿verdad? Estuve en una parroquia allá en San Bernardino y me dijeron las hermanas, ¿por qué nos dicen nosotros como mujeres? Pues no matan ustedes, no están sus maridos, ¿verdad? ¿Cómo me enamoré o cómo hice que Marta se enamorara de mí? Fui a pedirle a Jesús en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Allí lo van a ver ustedes adentro, que está con las manos muy hermosas. Yo llegué y le mencioné así, a lo mejor hasta malo. Me hinqué y le dije, yo no creo que usted allí, yo no creo en las imágenes en ese entonces. Le dije, pero si realmente estás ahí, hazme un favor. Haz que Marta, lo que yo le diga, le agrade, le guste. Hazla que se enamore de mí. Y en ese entonces mi compadre Giovanni estaba bien parecido y también le quería llegar el canijo. Y yo dije, no, pues yo voy a tomar ventaja que me ayude él. Y así, cuando le dijo Marta un día, ¿y qué sentías? Cuando yo me levantaba, yo sentía que decía, ella también ya vino aquí. Pero como todavía tenía poquito de haber dejado la droga, yo decía, no es que estoy arriba todavía, decía yo. Cuando nos casamos en el 2006, le dije a mi esposa, ven, te voy a presentar al amigo que me ayudó a mí a enamorarme de ti y que tú te enamoras de mí. Marta pensaba que era el padre Mateo, porque el padre Mateo lo queremos mucho. Y la llevo a la iglesia y le digo, mira, este es el cuate que me ayudó a mí. Y me dice, ¿qué sentías tú? Que tú has venido aquí. Sí, dice, yo también vine como 2 o 3 veces. Que te hicieras que te enamoraras de mí. Estamos en Cuaresma. ¿Qué es Cuaresma? Vamos a leer. ¿Qué es tiempo de Cuaresma? Fíjense, vámonos a Marco 1. Vámonos a Marco 1. Este domingo que viene es el segundo domingo de Cuaresma. Saben que la Cuaresma está dividida, ¿verdad?, en 5 domingos. El 24 de marzo, ¿ok?, el domingo de Ramos. Y el 7 de abril viene siendo el segundo domingo de Pascua, que viene siendo, que se celebra el domingo de la Divina Misericordia. Para ese día ustedes, este trayecto de 40 días, ustedes ya tienen que verle entregado algo a Jesús, algo a trabajar. Yo voy viviendo, como les digo, mi Cuaresma número 13. Yo no sé cuántos de ustedes, si son católicos de cepa, digo yo, ¿verdad?, que nacieron en un hogar cristiano católico.
¿Cuántas llevan? Yo no sé, no levanten ni la mano. Pero la pregunta es esto: ¿qué le he entregado a Jesús yo en cada cuaresma? ¿Qué he trabajado en mi vida? Porque cuaresma es tiempo de reflexión, tiempo de meditación, tiempo de renuncia, tiempo de arrepentirse de todo lo que has cometido y decirle a Jesús: Señor, hoy soy un pecador, como le dijo Pedro, ¿verdad? El primer encuentro que tiene Pedro con su Creador está en Lucas 5:8, la pesca milagrosa. En Lucas 5:8 hay un pasaje muy hermoso, cuando le dice Jesús a Pedro en Lucas 5:7, le dice: tira la red hacia la derecha. Y Pedro dice: hemos pescado todo el día, hemos lanzado y no hemos agarrado nada, ¿verdad? Ok, pero Pedro era, dice un evangelio, hijo de Jonás. A Jonás se lo tragó una ballena. O sea, Pedro, hasta en el papá de él estuvo en el vientre de la ballena. O sea, Pedro era pescador de nacimiento, ¿verdad? Pero Pedro en ese instante, cuando le dice: ok, en tu nombre vamos a lanzar la red, él recoge, dice que la red se llenara. Hay un gesto que hizo Pedro, y es este, que él dijo: apártate de mí, Jesús, que soy un pecador. Jesús lo toma de la mano y ¿qué le dijo? No tengas miedo, Pedro, de hoy en adelante te haré pescador de hombres. Es el primer encuentro que tiene Pedro con su Creador. Ese gesto que Jesús hace aquí es reconocer que aunque él era pescador de nacimiento, había alguien que sabía más que él, que se llamaba Cristo Jesús. El primer encuentro que tú puedes tener con Jesús en la cuaresma, yo recomiendo mucho que si no puedes ir a, yo no sé, a misa diario, pero ¿por qué no en cuaresma? De perdida en tu casa es una iglesia también. Yo recomiendo como cristiano católico hoy en día que todos en nuestra casa debemos tener un altarcito. Y ese lugar no te pide toda la casa, Jesús, te pide una esquinita. Y en esa esquinita de tu casa, usted tiene que ir allá a postrarse. Yo no sé si a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. Tú dile a Jesús el horario tuyo, Él te lo respeta. Y ese horario que tú le des, ahí va a estar Jesús siempre. En tu casa, si no puedes venir a la iglesia. Y si puedes venir, yo te recomiendo que vengas de perdida 15 minutos. Hoy en día nosotros pertenecemos a una congregación carmelita, que es mi parroquia, son carmelitas. Y las primeras veces que me ponía el padre Tracy a practicar en oración, empiezan con 15 minutos, no tienes que hablar nada, cállate la boca y te quedas callado. Yo oía ruido por todos lados, no estaba acostumbrado, y hasta me movía para allá y me movía para acá. Hoy le doy gracias a Dios porque es una práctica, es una manera de empezar a comunicarte con Dios, tener paciencia en la meditación. No le digas nada, nomás llega: buenas tardes, Jesús, ya llegué, y siéntate. Deja que Él te hable también. Amén. Amén. Ok, vámonos a Marcos 1, 4 y 5. Tiempo de meditación. Fíjense bien. Marcos 1, 4 y 5. Si no entienden algo, me dicen. No veo que traen Biblia. ¿Sí traen? Dejen decirles algo. Efesios 6, 16 dice: escúdense con la armadura de la fe, la palabra de Dios, la armadura de la fe. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5 dice que la palabra de Dios se memoriza y se guarda. En otras palabras, es muy bueno cargar siempre la Biblia. En mis conferencias que yo doy, trato que seamos cristianos católicos diferentes. A la persona que más me anota el texto bíblico, cuando dan chance de poner la librería, yo regalo en la conferencia mía a la persona que más anote el texto bíblico. ¿Con qué objetivo lo hago esto? Primeramente, enriquecerte tu fe. Y segundo es que ya no vengamos a los lugares a ver que se saque el hermano o el padrecito de la manga, sino a que seamos cristianos católicos diferentes, a que cuando vayamos a la casa esos textos bíblicos ustedes van y me los vuelven a leer. La fe se aumenta al oír, pero al oír la palabra de Dios, Romanos 10, 17, ¿ok? Al oír la palabra de Dios, no a escuchar a Piolín por la mañana, no a ver las novelas, no, tronamos ahí. La fe se aumenta al escuchar la palabra de Dios, Romanos 10, 17, ¿ok? No las regañé, las amo con todo mi corazón. Pero Perdón, la de Deuteronomio. no la voy a estar dando seguido, porque la idea es que ustedes ganen Sí, premio. me olvidaron los números. Ahí van a ir anotándolo, no me van a transear porque recuerdo los textos bíblicos. Así es que ahí vamos, ¿ok? Vámonos a Marcos. Marcos 1, del 4 al 5. Fíjense lo que el Evangelio de Marcos tiene una, a ver si me sale la palabra.
peculiaridad. Ahí está. Muy diferente a los demás evangelios. Es uno de los evangelios que se le llama sinóptico. Porque el evangelio de Marcos, si ustedes se fijan, él presenta a un Jesús trabajador, chambeador. Desde el primer capítulo, Marcos lo presenta trabajando a Jesús ya. Y si fijan ustedes, dice aquí Marcos 1 del 4 al 5, miren lo que dice. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdone sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Palabra de Dios. La Biblia que yo leí y yo uso es la de Dios habla hoy. En la latinoamericana dice esto: todos se arrepentían y venían a confesar sus pecados y se hacían bautizar. Eso es Cuaresma. Empezó el 13 de febrero. La pregunta es, ¿ya se confesaron? Tienen que estar trucha en su parroquia, en su comunidad. Ejemplo, en mi parroquia va a ser el día 27 de febrero, ¿verdad? Va a ser casi todo el día de confesión. No sé aquí en las parroquias, pero es algo que tienen que informarse. Ajá. Y es algo muy hermoso. Yo no sé si ustedes conocen a un futbolista que jugaba para la América, se me ve el nombre siempre, pero está así medio probadito, ya no juega ahí. Cuauhtémoc Blanco, ¿ok? Cuando traemos los pecados grandes, andamos como Cuauhtémoc Blanco, andamos así. Pero cuando nos confesamos, nos enderezamos, ¿verdad? Porque todas aquellas cargas se quitan. Recuerden que enfrente de ustedes está alguien que yo no me confesaba con los sacerdotes. Yo era de aquellos que mi padre me metió a palo, Jeremías 17:5. Maldito, ¿cómo la vamos a vivir? ¿Qué has hecho de diferente a la Cuaresma pasada? ¿Sigue de chismosa? No me volteen a ver. No les vamos a leccionar. ¿Sigue lo mismo de chismosa? ¿Sigue lo mismo de negativa que la coordinadora te habla y te dice, vamos a visitar una casa, vamos a seguir el rosario? Y tú dices, ay, no, porque allí ni ponen atención. ¿Y qué? Le dijo Dios a Ezequiel en el capítulo 3, le dijo, hijo de hombre, le dijo, hijo de hombre, abre la boca, que te voy a dar de comer un rollo. Y le dijo esto también, te voy a hacer la cara más dura que el pueblo de Israel. Y tú, ellos te escuchen o no te escuchen, tú predica la palabra de Dios. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Haya conversión a la casa que vayan a hacer el rosario, haya sanación, a ti no tiene que importarte nada. Tú tienes que ir porque al cabo tú no haces nada. El que hace la obra se llama Jesús. Amén. Un aplauso a Cristo. Me diga, hermanito Tony, tienes que hablar al diablo para ir a hacer un rosario a las hermanas y no me reniegan, me dicen vamos. Porque si reniegan, entonces ¿de qué sirvió? Entonces, ¿entendimos este rollo? Ok, eso es Cuaresma, meditar, darnos cuenta que el que hace todo se llama Cristo Jesús, pero no podemos ir a dar lo que no tenemos. Por eso Cuaresma es meditación personal. ¿Qué he hecho yo con mi vida? No Marta, no con Marta, no, con mi vida. ¿Qué hice durante el año o qué dejé de hacer durante el año para agradarle a Dios? Gálatas 1:10, porque no somos servidores de los hombres, somos servidores de Cristo Jesús. Hay de aquel servidor que se ande creyendo que él es el que hace las cosas, va a tronar como huevo güero, porque el que hace todo se llama Cristo Jesús. Yo soy de Nicaragua, centroamericano. La palabra tronar como huevo güero es verdad cuando echen a la gallina y hay los huevos que no se dan y cuando revierten apestan feísimo, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos a Cristo, apestamos como los huevos güeros también. Así de fácil. Bueno, nos estamos entendiendo ahí. Vayan meditando un poco. ¿Cuál es la idea de esto? Ya les dije, yo mi Cuaresma número 13. Cada Cuaresma para mí es diferente. ¿Con qué fue lo que trabajé primero? Como el narcotraficante, con la mentira. No había nadie que me ganara en la ciudad de La Habra, mentiroso. Y había un problema, que el problema era que yo quería que Marta se creyera las mentiras que yo echaba. Me enojaba cuando Marta me descubría. No fue hasta un día en el 2003, parece que fue, que yo le dije a Jesús, bueno papá, antes que me entregara a ti era mentiroso y ahora me siento hasta peor, porque hasta más mentira echaba. Entonces le digo, yo quiero que tú trabajes con esta lengua, porque qué feo es que un servidor de Cristo ande echando mentiras. No hay mentiras piadosas, papas, nada de eso. Mentira es mentira. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 21. No podemos participar
de la copa de Dios y de la copa de Satanás. No podemos comer de la mesa de Dios y de la mesa de Satanás. O somos de Dios o somos de Satanás. Qué claro es el Evangelio, ¿verdad? Si no estamos entendiendo la ley. Entonces, mentira es mentira. Si usted dice, es que es una mentirita piadosa, no hay mentiritas piadosas. Hacemos la muerte de Cristo injustamente. ¿Sí entendimos? ¿Qué fue lo que nos pusimos el miércoles de ceniza, iniciando la cuaresma? ¿Qué fue lo que nos pusimos en la frente? Hasta la presumimos mucho así, ¿verdad? La ceniza. Y somos chismosos y mitoteros. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué significa la cruz? Hoy del lado del catolicismo, 13 años después, antes yo lo criticaba a ustedes. Yo decía que ustedes andaban haciendo como abominación, traían colgada la cruz donde habían matado a Cristo Jesús. Hoy en día, 13 años después, la cruz significa poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice esto: para aquellos que van a la condenación, la cruz es una locura. Pero para los que vamos camino a la salvación es poder de Dios. Vamos, pero vamos a decirlo, porque si no el diablito no lo va a creer. ¿Okay? Los que vamos a la salvación, la cruz es poder de Dios. Ya se lo creyó más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significó el día miércoles que yo vine y me puse la ceniza acá? Significa esto: Jesús, hasta aquí soy borracho, hasta aquí tomé, hasta aquí golpeé a mi esposa, hasta aquí soy adúltera, hasta aquí soy adúltera. O sea, al ponerte la cruz tú estás tirando todos tus pecados, dejándolos allí y caminando ahora con Cristo Jesús. Amén. Esa cruz va a tener poder, depende de ti. Cuando tú vayas caminando derechita, le dijo Dios a Josué en el capítulo 1, del 5 en adelante, me encanta, hasta el 9. Le dijo, mira, sé valiente y no tengas miedo, que yo estaré contigo. Pero el versículo 7, me gusta la traducción de la latinoamericana, 7 y 8 dice esto: no te vayas, le dijo, ni a la izquierda ni a la derecha, vete al centro y tendrás éxito en todo lo que hagas. ¿Y qué sucede con muchos de nosotros? Venimos a pedirle al Señor de la misericordia, hacemos el rosario a las 3 de la tarde, pero antes de venir vamos con la luz y le ponemos una veladora. ¿Qué decimos? Si no me haces el favor tú, al cabo ya dejé la veladora trabajando ya también. Dios no trabaja así. Dios no trabaja como la Pizza Hut, que si no en 30 minutos es gratis. No, Dios trabaja al tiempo de Dios, que es muy importante eso. Entonces, reflexionar, cuaresma, ¿qué es lo de más? O sea, ¿qué es lo que más me duele entregarle a Cristo Jesús? ¿Qué es lo que más me duele? ¿La novela? ¿Tiempo de la novela? No veo muchas mujeres aquí que vean las novelas, créanme, amadas mías, créanme. En otras comunidades sí. ¿No has podido perdonar? Mateo 5, 23 y 24. Si estás a punto, vienes aquí, si estás a punto de entregar tu ofrenda a Dios, ¿cuál es la ofrenda que nos pide Pablo en Romanos 12, 1? La mejor ofrenda es el cuerpo de uno. Esa es la ofrenda que nos pide Pablo. Cristo exige, la mejor ofrenda es nuestro cuerpo. Y el versículo 2 es hermoso en la traducción mía, no en la traducción de ustedes. En la traducción mía dice esto. Dice el versículo 2 de Romanos 12, 2 dice: cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. En la de ustedes dice esto, dice así: Dios te ha dado un espíritu para que reconozcas lo bueno y lo malo. Está hermoso también, pero me encanta esta porque dice: cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Yo vengo aquí a ponerme la cruz el miércoles, de febrero, iniciando cuaresma. En este instante yo me acuerdo que odio a mi suegra, o no la odio, más o menos en medio, ¿verdad? Pero no me gusta que mencionen el nombre. Digo yo un ejemplo, dice, porque cuando mencionan el nombre de mi suegra, me suenan las tripas. Entonces, antes de ponerme la cruz, yo me salgo para afuera y le hago una llamada por teléfono, y pidiéndole a Dios que me conteste. Suegra, por favor, contésteme. Y te contesta: suegra, en el nombre de Cristo Jesús le pido perdón. A lo mejor ella va a decir: vaya, esta deschavetada, ¿qué trae ahora? ¿Verdad? No, pero es que tú estás consciente que lo que vas a recibir en la cruz es poder de Dios. Pero si la recibiste con odio, con resentimiento en tu corazón, somos de aquellas personas que en la casa andamos viendo tazones, ¿verdad? O ruido, o se nos pierden las cosas, ponemos la cacerola aquí y decimos al hombre: ya nos echó a pelear el diablito, porque ponemos aquí la cacerola, o se nos olvidó y la dejamos allá, y le decimos al marido, dice la mujer: tú me la moviste de aquí porque yo la dejé allí.
y estamos haciendo el rosario de la Divina Misericordia. ¿Por qué? Porque no hemos examinado nuestra conciencia. Vamos a leer una parábola hermosa. ¿Sí estamos entendiendo hasta aquí? Sí. Recuerden que en los últimos 2 años doy clase de Biblia y soy formador de líderes, tengo mucha paciencia, ¿ok? Y yo soy un burrito, por eso me voy a llamar un burrito, porque no sé leer muy bien. A pesar de los tiempos y la perseverancia, Dios me ha ido prestando, digo yo, una gracia que me ha enseñado cómo leer la Biblia, pues no sé si se dice memorizarla, sin necesidad de leerla. Entonces es una gracia, porque la que me enseñó a leer a mí fue mi esposa. Tengo un libro que le puse el libro de los castigos, porque Marta era muy dura conmigo. Como yo no sabía como el pentecostal, hay una oración que me costó aprendérmela, y es la que dice, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura. Esa me costó muchísimo. Y Marta, cada vez que se me olvidaba, me hacía que la escribiera 10 veces. Y así me enseñó a escribir y me enseñó también a memorizarme las oraciones. Entonces, Diosito es bondadoso con todo. Amén. Pero hay que perseverar. En la perseverancia, Mateo 10:22, solo los que perseveramos obtendremos la salvación. Por eso Pablo dice en Romanos 12:11, no sean perezosos, esfuércense al servicio de Dios. Aquellos perezosos no van a heredar el reino de los cielos, porque solo los que perseveramos heredaremos el reino de los cielos. Vámonos a esta parábola para cerrar. ¿Cómo vamos con el tiempo, amados míos? Me avisan. Vamos a Lucas 10, del 25 al 37. Me van avisando. Lucas 10. Vámonos a Lucas 10. Una parábola que ustedes ya la han leído muchas veces, pero quiero que meditemos algo. 3 aspectos. Lucas 10, ¿qué dijimos? Del 25 al 37. Miren lo que dice aquí esta parábola. Dice así: un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, escuchen bien, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lee? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso tendrás la vida. Versículo 29. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó. ¿De dónde iba? De Jerusalén A Jericó. ¿Qué significa? Si no saben ustedes, se lo puedo decir 5 grados. Gracias. Ahí va. Dice que este hombre iba de Jerusalén a Jericó. Primeramente, la palabra Jerusalén en griego, significa paz, tierra de paz. Entonces este hombre dice que iba de Jerusalén a Jericó. Jericó es una ciudad llamada la ciudad de las palmeras. Pero en Jericó se adoraba, o el dios que tenían era el dios Luna. Entonces iba de la ciudad de paz a una ciudad donde no se adoraba a Dios Padre, sino que era al dios Luna. ¿Sí estamos entendiendo este rollo? Okay, así le vamos a agarrar. Y en esta cuaresma tenemos que meditar un poco y reflexionar sobre esta parábola, lo que estamos haciendo. Este hombre va de Jerusalén, ciudad de paz, a Jericó, ciudad donde se adoraba al dios Luna. Habían muchos dioses. Sigamos, fíjense bien. ¿Dónde nos quedamos? En el capítulo 30, ¿verdad? Dice así: un hombre dice que iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron, le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, ¿de dónde era el hombre? Samaria. O sea, un samaritano. ¿Qué pasaba con los samaritanos? ¿Se acuerdan allá en Juan que viene siendo? 8? Ajá. Los judíos o los cristianos no podían relacionarse con los samaritanos. Eran gente mal vista. Y miren quién es el que hace el favor. Fíjense bien. Vamos acá. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso venda. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó.
Al día siguiente el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, yo se lo pagaré. ¿Qué dijo? No, cuide a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Palabra de Dios. Sin lente no veo y con los lentes tampoco, ¿verdad? Ahí vamos. 3 palabras. Dice que este hombre iba de Jerusalén, ya dijimos, ciudad de paz, a Jericó, lugar o ciudad donde se adoraba al Dios Luna. Tercer nombre es samaritano, de Samaria. Los samaritanos no eran muy vistos por los cristianos y tenemos el caso, ¿verdad?, de Jesús. En Juan 8 parece que es cuando sana a la mujer adúltera, ¿verdad?, que la encontraron en el acto y se la llevaron ante Jesús y le mostraron, oye Jesús, encontramos esta mujer en adulterio. La ley de Moisés dice que la mujer que se encuentra hay que matarla a pedrada, ¿verdad? Jesús dice que tire la piedra el primero que no tenga pecado. Cuidado, eso va para nosotros, ¿ok? Cuidado. El Evangelio de San Mateo comienza diciendo, en el capítulo 1, dice la cronología de Jesús. En el capítulo 2 viene la visitación de los sabios. Capítulo 3, el bautismo de Jesús. El capítulo 4, las tentaciones. El capítulo 5, la bienaventuranza. El capítulo 6, cómo ayunar. Y el capítulo 7 comienza diciendo, no juzgues para no ser juzgado. Entonces, ahí hay un pasaje hermoso, ¿verdad? Cuidado con andar criticando, porque lo que tú hagas aquí, también te lo van a hacer aquí. Ok, entonces, viene este hombre, va de la ciudad de paz, pongamos del grupo de oración, vamos a poner así, ¿verdad? Del grupo de oración se sale porque ya no se lleva bien con la coordinadora o con X cosas y se le va a las cantinas, a los bares. Me lo encuentras tú y tu actuación tiene que ser como el del samaritano. Te dice, te encuentra ahí, te dice, hermana, fíjate que no tengo ni para la renta. Tenemos que practicar misericordia. Dice Mateo 23, le dijo Jesús a los escribas y a los fariseos, ustedes escribas, le dijo, apartan el 10% del anís, del arroz y de los frijoles, bien lo hacen, dice, pero no practican misericordia. No dejen de hacerlo primero, dijo, sin olvidarse de practicar misericordia. ¿Cómo es misericordia aquí? La hermanita te la encuentra, tenía 5 o 6 años en el grupo, por X cosas se sale, y entonces vienes tú y te la encuentras y te dice, hey, hermana, vamos a decir un nombre que no estén aquí con ustedes, vamos a decir Juanita, ¿verdad? Se encontraron a Juanita. Y dice, Juanita, dice la otra hermana María, vamos a decir María. María se encuentra a Juanita y le dice, Juanita es la que está todavía en el grupo de oración y María es la que se salió. Le dice María a Juanita, ay Juanita, qué bueno que te miré. Fíjate que tengo un problema, la renta está a punto de correrme. Y entonces viene Juanita y le dice, ¿cuánto es el pago de la renta? Y dice ella, $1000, pongámosle, ¿verdad? Dice Juanita, no los tengo, pero te los puedes conseguir. Eso es lo que hizo el samaritano, ¿verdad? Pero si Juanita hace lo contrario, ¿por qué te saliste de los caminos de Dios? Te dije que ibas a tronar como huevo güero. Y le pone una mocatiza primero a la pobre señora, ¿verdad? Y después le dice, ¿cuánto le ocupa? ¿Usted cree que la señora le va a decir cuánto le ocupa? Con esa regañadiza que le puso. O otra cosa igual. Por eso Cuaresma es tiempo de reflexión. ¿Cómo estamos preparando el terreno para que venga la segunda semana de Pascua, que se celebra la Divina Misericordia? Ustedes lo van a celebrar acá en grande, ¿no? Yo creo que es el misterio. Entonces, estar listo para recibir la misericordia de Cristo Jesús. Dice Mateo 9:45, Dios escucha la oración de todos, ¿ok? Hace llover, dice, sobre los malos, sobre los buenos, sale el sol sobre los malos, sobre los buenos. O sea, Él escucha la oración de todos, pero la respuesta es muy diferente. Es por eso que muchas veces estamos orando, haciendo el rosario de la Divina Misericordia, y no vemos que hay un efecto en nuestras vidas, ni en la de nosotros, ¿verdad? De los prójimos, del esposo, la esposa. Entre más haces el rosario, el esposo más marihuano está, ¿verdad? Entre más haces el rosario, los hijos más rebeldes. ¿Y por qué es? Porque yo primero, yo no le he entregado el regalo más preciado, la ofrenda mejor que Dios quiere de nosotros. Romanos 12:1. La mejor ofrenda es mi cuerpo, mi vida. Y Romanos 12:1. Y luego Romanos 12:2 dice, cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Si siempre te vas a considerar un pobretón, un mediocre, un todo allí, un pecador, siempre vas a hacer lo mismo. Pero si yo digo que el 13 de febrero, cuando yo vine aquí, por la cruz que yo recibí y por la muerte de Cristo en la cruz, mis pecados fueron redimidos, yo me siento un verdadero hijo de Cristo
Jesús. ¿Sí se lo creyeron? La neta. No veo que se lo han creído. Hay muchos de ustedes que no se creen que son verdaderas hijas de Cristo. Alguien me dijo al otro día, estaba en Oregon el año pasado dando un seminario me tocó como laico, eran 3 padrecitos, digo yo, ¿verdad? Y yo era el único laico en un evento con congreso de matrimonio en la familia, muy, muy hermoso. Una semana antes había estado ahí mi hermano Manuel Capetillo, no sé si le conocen, ¿verdad? Que es torero y ahora hace rosario. El asunto que yo dije esto a las mujeres: mujeres, ustedes son una verdadera hija de Dios. Y a los esposos les dije: hombres, la mujer que tenemos a un lado es el regalo que Dios nos dio, pero tenemos que nosotros destaparlo con delicadeza y todo, ¿ah? Y un señor volteó a ver a la señora y dice: entonces Dios a mí no me ama por el regalo. Ya no hallaba ni qué hacer yo, hasta los pelos que quedaron de vergüenza, pero no hallaba qué decir, porque el Señor salió con eso. Amadas mías, lo que quiero decirles es esto. Ahí les va. No pidas que el mundo cambie si no cambiamos nosotros. No pida que tus hijos cambien si no cambias tú. Hace 2 años, si no me equivoco, murió un sacerdote que me invitaron a compartir y yo tenía otros compromisos, como hoy. Aquí estoy a las 10, a las 2 de la tarde estoy en la ciudad del Monte, trabajando para Cristo Jesús, ¿verdad? Pero en esa ocasión yo iba a estar con él a las 10 de la mañana y no pude. Y de nombre parece que él era, en paz descanse, el padre Moisés Lárraga. Y él cantaba una alabanza muy hermosa que dice: cámbiame a mí, Señor, primero. No te pido que cambies a nadie, cámbiame a mí. No va a cambiar el mundo, no va a cambiar tu matrimonio, no van a cambiar tus hijos si no cambiamos nosotros primero. Hay un texto bíblico hermosísimo, anoten, Jeremías 18 del 1 al 10. Le habló Dios a Jeremías y le dijo: Jeremías, baja a casa del alfarero que te quiero hablar. Entonces Jeremías bajó, y cuando llegó a casa del alfarero, dice el texto bíblico, que miró al alfarero que hacía la, ¿cómo se dice? La escultura, una y otra vez, y que le salía chueca y la volvía a armar otra vez. Y le dijo Dios a Jeremías en ese instante, le dijo: Jeremías, dile a mi pueblo que acaso no puedo hacer yo con él así como está haciendo el alfarero. Jeremías lo comunicó, pero hay una diferencia entre ese barro que tenía el alfarero y nosotros. Ese barro no tiene lengua, no tiene pies, se deja moldear. Y nosotros muchas veces humanamente nos alteramos o nos adelantamos al proceso de Dios. No nos dejamos moldear. Y esa es la gran diferencia. Que esta cuaresma, ponte en manos del alfarero. Que tú seas el barro y que Jesús sea el alfarero. ¿Quiénes les hace más fácil perdonar? No levanten su mano, ¿eh? ¿Qué te hace más fácil, perdonar o pedir perdón? ¿Qué hacemos? Alguien dígame algo más. Pedir perdón o perdonar, ¿verdad? Cerramos con esta anécdota. Pueden poner de pie. Si te voy a apoyar con una alabanza. La alabanza que me hacía llorar en la prisión a mí es la del alfarero. Es una alabanza muy hermosa. Hay unos viejitos que se hacen llamar esposos Corona, no sé si les conocen. Para mí ellos son mis padres espirituales, porque fueron los únicos católicos que allá por el año 95, 96, 97 iban a la prisión de Vasco, y allí estaba yo. Y ellos me ponían la mano, pobrecito. Como yo la vi, los documentos ya me los sabía, pobrecito, los mandaba yo creo todos confundidos cuando vienen de para acá los pobres. Pero había algo de la señora y el señor también, que cuando me abrazaba, como yo nunca tuve un abrazo de mi papá, yo no tengo un pecho, no sé lo que han escuchado mi testimonio. Mi padre me sigue negando hasta ahora que yo no soy hijo de él. Y yo tenía como unos 6, 7 años cuando me subió a un caballo bruto, y el caballo me tumbó y me puso el casco aquí a este lado. Y no me dolió que me haya quebrado el pecho mi papá. Me dolió que mi papá me abandonó porque pensó que yo ya había muerto, y como nadie sabía que yo andaba con él en la montaña, él dijo: ya me desasí de él. Entonces, esas cosas, cuando me abrazaba este señor en la prisión, y yo escuchaba esa alabanza, no, aquel famoso esmoreño que no lloraba, que decía que era hombre, no, hombre, mocos y lágrimas, y todo me salía. Por eso yo digo siempre en estos eventos, cuando tenemos la oportunidad de pasar a los hombres frente, les digo: pasen los hombres, y muchos no quieren pasar, porque hombre es aquel que reconoce, como Pedro, que el que la sabe todo se llama Cristo Jesús. Para aquellas que no pueden perdonar, no sé si ustedes conocen lo que es un carnicero y lo que es un monje. Los monjes son muy entregados a Dios, ¿verdad? Están en meditación siempre. En una ocasión le habló Dios a un monje y le dijo:
quiero que vayas al mercado de enfrente y ve al carnicero que está en la esquina. Él está haciendo mejor obras que tú. Y el monje dijo, ¿cómo es eso? Si yo oro, yo ayuno, yo hago el rosario a las 3 de la tarde, parece a ustedes, ¿verdad? A las 3 de la tarde, a las 3 de la madrugada. ¿Qué está pasando? Entonces el monje salió así de todas maneras y se fue y miró al carnicero y lo escuchó. ¿Sí saben lo que es un carnicero de grosero, verdad? Pásele marchatita, cuántas libras de carne quiere con hueso. Y ya se imaginan lo grosero, ¿verdad? Entonces el monje dijo, ese no es Dios el que me está hablando. Cuando se iba a ir yendo, Dios le volvió a decir, no, espérate. Se quedó hasta en la tarde. Cuando terminó, le dijo el carnicero, ¿quiere hablar usted conmigo? Sí, espere un momentito y ahorita nos vamos para mi casa. Se va, paga el lugarcito donde vendía y durante van el trayecto al camino, le dice, esperen un momentito. Entró a una tiendita, compró como un puré de papa, algo suave. Cuando llegaron a la casucha, el monje, como muchos de nosotros que oímos pero queremos ver quién es, le dijo, espérame aquí en la salita, y se metió y comenzó a darle de comer a un viejito y a peinarlo y a limpiarle sus uñas y todo. Y le seguía dando. Entonces el monje abrió la cortina y lo miró. Entre sí dijo, muchas veces nos pasa, ¿verdad? Que a veces pensamos y hablamos. Ah, qué chiste, dijo, está dando de comer a su papá. En eso el monje, el carnicero lo escuchó y le dice, momento, él no es mi papá. Le dijo. A este señor, le dijo, yo lo busqué durante muchos años para matarlo, porque él es, le dijo, el asesino de mi padre. Pero cuando lo encontré, le dijo, yo me di cuenta y dije, el amor, el tiempo que no le di a mi padre, ahora se lo voy a dar a él. ¿Qué entendemos de esto? Debemos de perdonar. No puede fluir la misericordia de nosotros hacia las personas si todavía nosotros no somos sanados. ¿Y saben por qué no podemos perdonar? En Lucas 17, del 1 al 5, cuando estudiamos teología, decimos, hay un contexto sacado del texto que no tiene sentido. Pero va así esto. En Lucas 17, 1 comienza diciendo, el hombre sin mí no puede salir del pecado. El versículo 2 dice esto, ay de aquel que haga caer a una de mis ovejitas. Más le valdría, dice, ponerse una piedra acá de molino y hundirse al mar. El versículo 3 dice Jesús a los discípulos, le dice, si 7 veces viene alguien a pedirte perdón en el día que te ha ofendido, 7 veces perdónale. El versículo 5, Pedro, como siempre, le dice, Jesús, aumentanos la fe. Por eso es un contexto sacado del texto que no tiene como sentido. Pero si lo meditas bien, sí tiene sentido. Pedro no se sentía todavía perdonado por Cristo Jesús. Entonces, él dice, aumentanos la fe. Pedro tenía que tener fe y creer que Jesús lo había perdonado para él poder perdonar a su hermano. No podemos dar lo que no tenemos. Si tú todavía no te sientes perdonada por la gran misericordia de Cristo Jesús, no vas a poder perdonar a la suegra, al suegro, al cuñado, al hombre que abusó de ti, a aquel condenado, digo yo, que te abandonó y nunca volvió por ti. No vas a poder perdonarle. ¿Por qué? Porque no tienes fe en ti mismo, que Jesús también te ha perdonado a ti. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos y esta alabanza, escúchenla. Esta es una de mis alabanzas que yo me di cuenta que yo no podía ir por el camino predicando el amor de Cristo, hablando del amor de Dios, sin perdonar a mi Padre. Yo te ruego desde el fondo de mi corazón y en nombre de Cristo Jesús, que medites cuántas cuaresmas llevas en tu vida como católico. ¿Cuántas? Yo no sé, yo voy a cumplir 13. ¿Y qué de diferente estás haciendo en esta cuaresma? ¿Qué estás haciendo de diferente? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27 al 31 le dice Pablo a los corintios, examinen su conciencia cada vez que coman el cuerpo y beban la sangre de Cristo. Porque si no lo examinan antes de comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, lo están haciendo para su propia condenación. Por eso dice, andamos como muertos andando, porque no estamos examinando bien nuestra conciencia. Que esta cuaresma, que este domingo que viene mañana, es el segundo domingo de cuaresma, empieces a preparar esa tierra para que la semilla, la palabra de Cristo, germine en tu corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
instante de nuestras vidas, trata la mente a la persona que no puedas perdonar todavía, aquella persona que te incomoda. Dice Pablo a los Colosenses, Colosenses 3, del 12 en adelante, dice: llénense de paz, de amor, de sabiduría. Y luego dice: soportense y perdónense unos a otros, como Jesús nos perdonó a nosotros. No podemos ir en el camino de Cristo sin perdonar al hermano o a la hermana. Yo me acuerdo que fue hasta en el 2006, cuando le hablé a mi padre, aquel pastor evangelista que es todavía. Yo tenía 6 años, ya convertido al catolicismo. Ya había terminado mis 5 años de estudio de conferencista católico en la Union City Orange. Y yo me acuerdo que le dije a un gran siervo, le dije: mi padre no me habla todavía. Y él me dijo: háblele usted. ¿Qué tal si se siente avergonzado de lo que hizo con usted? Y le hablé y le dije: papá, te quiero decir algo. Y mi padre llorando me decía: perdóname, hijo, yo no sabía que te hacía daño, yo no sabía a quién estaba lastimando. Para eso mi padre ya escuchaba prédicas mías. Para eso mi padre ya sabía que yo daba conferencias. Y yo le dije: papá, yo ya te perdoné hace muchos años, pero nomás te quiero decir algo. Eres el mejor padre del mundo, le dije. ¿Y sabes qué? Le dije: si yo volviera a nacer, yo le pidiera a Dios que tú fueras mi mismo padre. Porque ¿sabes qué? Le digo, es un plan de Dios. Si no hubiera sido luego por la vida que me diste, yo no fuera hoy en Dios lo que soy. Y aquel pastor evangelista lloró muchísimo. Hoy en día tú también, hay una parte de esta alabanza que dice que yo quiero ser aquel alfarero, aquel barro en manos del alfarero. Dile a Jesús: resentida con Dios. Una de ellas es porque su matrimonio nunca se lo reconstruyó Dios. Otra es porque murió un familiar y lo querían mucho ustedes y no lo han desprendido. Déjame decirte esta mañana que cuando nosotros estamos en Cristo y morimos o mueren nuestras familias, lo que debemos de preocuparnos es si esa familia se arrepintió antes de la muerte y se entregó a Cristo. Y si lo hizo, tú sabes que la tierra prometida nos está esperando. Suelta ese familiar, suelta ese problema, porque Jesús hoy te quiere libre para su honra y para su gloria. Él quiere que estés el 100% a su servicio. Pero esos problemas que traes, la situación que estás viviendo, no te deja concentrarte muy bien en el servicio de Cristo Jesús y en la oración muchas veces. Por eso vamos a pedir a la hermanita que nos vuelva a cantar esa estrofa que hermosísima. Dice: yo quiero ser, Señor, un vaso nuevo. Fue vendida por 5 amos, y cuando ella fue beatificada y canonizada, a ella le preguntaron también en su libro, en su biografía, ella escribe y le preguntan que qué haría ella si encontraba a los dueños que la golpearon, y ella dice: si yo lo volviera a encontrar, a cada uno de ellos le besaría los pies,
Porque si no hubiera sido por las palizas que ellos derribaron, yo no me hubiera entregado a Cristo Jesús. Hoy en la mañana dale gracias a Dios por aquel esposo adúltero, por aquel esposo que te abandonó, por aquellos hijos rebeldes. Dale gracias por todas las situaciones adversas, porque a través de las situaciones adversas, tú y yo hoy estamos aquí. Porque si todos lo tuviéramos, no viniéramos a los pies de Cristo Jesús. Dale gracias a Dios por todo lo que te ha sucedido. Y dile esta mañana: Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Dios, como mi Padre. Y de hoy en adelante voy a proclamar, Jesús, que el signo de la cruz significa poder de Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Demos un aplauso a Jesús.